Hola chicos, ¿qué tal? Seguimos con el curso de AliExpress, de cómo vender dentro de AliExpress nuestros propios productos. Este es el segundo vídeo, es la segunda lección, y en este vídeo vamos a ver el estudio de palabras clave de nuestra tienda. Es algo fundamental, todavía no estamos añadiendo los productos y creo que el orden correcto es el que estamos teniendo. Es importante que hayáis visto el vídeo anterior, que no lo haya visto que vaya, que tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos del curso. Bueno, vamos allá, vamos a hacer el estudio de palabras clave y recordar que este curso consta de varias partes y estamos en esta segunda parte en estudio de palabras clave. Este organigrama o este recorrido no es fijo, es probable o es posible que añada más información de la que está aquí. Por ejemplo, en este recorrido todavía no he añadido todo lo relacionado con el dropshipping, pero lo vamos a hacer, no os preocupéis que vamos a ver todo, tanto si tenéis producto propio como si no. Vamos a ello, vamos a hacer el estudio de palabras clave y una pregunta muy sencilla: ¿por qué es necesario hacer este estudio de palabras clave? Vamos a ver las herramientas que nos proporciona el propio AliExpress. En este vídeo vamos a ver cómo AliExpress tiene su propia herramienta de palabras clave para los vendedores, la vamos a ver y vamos a estudiarla juntos, pero antes, ¿por qué es necesario hacer este estudio de palabras clave? Bueno, como os decía, vamos a verlo dentro de AliExpress, pero ahora voy a hablar un poquito en general de las palabras clave antes de centrarme concretamente en AliExpress, pero es probable o es posible que si no haces un buen estudio de palabras clave seas capaz incluso de posicionarte, pero te posiciones por la palabra clave incorrecta, y posicionarte por una palabra clave incorrecta lo que va a suponer es que te vayas a frustrar, porque vas a poder conseguir visitas, que eso ya en sí mismo puede llegar a ser complicado, pero imaginar que conseguís visitas y no conseguís ventas. Esto es más común de lo que os imagináis. Veo que con la experiencia que tengo ayudando a otros empresarios o a otras personas que quieren generar ingresos por internet, que sí que es verdad que puede costar posicionarse, pero veo que es algo que más o menos casi todos conseguimos pasar esa primera etapa o ese primer bache, pero es mucho más complejo posicionarte por una palabra clave que nos dé ingresos. Recordar una cosa: nadie nos paga por posicionarnos, tenemos que conseguir que eso sea rentable en sí mismo. Y también veo que muchas veces esto sucede porque intentamos posicionar una palabra clave genérica. Tenemos que darnos cuenta que las palabras clave genéricas, aunque nos trajeran visitas, no nos valen tanto, porque estas palabras clave genéricas convierten mal a venta. Tenemos que intentar ir a palabras clave que realmente sí que conviertan. ¿Todas las visitas valen igual? Bueno, ya me he respondido yo mismo a esta pregunta. No vale, todas las visitas no valen lo mismo, y no quiero dejarlo ahí. Quiero poneros datos concretos, aunque haya quitado aquí a qué corresponde, son vídeos de YouTube, y fijaros, aquí, aunque no podáis ver las cifras, en esta pantalla he colocado esta tabla por número de visionados, y fijaros que el que más visionados me lleva, me pagan en publicidad $140, en cambio el tercero 400 y pico, y aquí abajo el séptimo o el octavo $300. Es decir, que más vistas, ya sea en tu web, ya sea en tu tienda, ya sea en YouTube, no significa más dinero, y por eso os he traído esta diapositiva, porque me parece importante que dejemos de mitificar tanto el número gordo, el número de visitas, porque tanto en tu tienda como en tus redes sociales, como en donde sea, el número más gordo, el número de visitas, no, creedme, no es lo más importante. Lo que tenemos que conseguir es que estas visitas sean rentables. Por eso os traía esta diapositiva o esta otra diapositiva, que son generación de ventas que he conseguido, y fijaros que en este caso pues he conseguido con estas 1550 visitas $3.000 que ya me han pagado, y pendientes de pagarme 500. Es decir, que el número de visitas no es lo mismo una visita que casi no sepa qué hace en mi página web, o una visita que esté buscando un tipo de información informacional, que luego lo veremos, que no tenga intención de compra, o que alguien sí que tenga intención de compra. Y esto lo vamos a poder ver dependiendo de por qué palabra clave nos posicionemos, las conversiones sean mayores o menores. Luego veremos que dentro de AliExpress es un poco distinto, pero quería poner en contexto esto que estamos hablando. O por ejemplo, en este otro vídeo, en el que tenía 928 visitas, y con estas 28 visitas, aunque el propio
YouTube solo me generara 3,57, este vídeo me ha generado un montón de ventas, en este caso 563 euros. ¿A qué me refiero con esto? Que no os obsesionéis con el número de visitas, no os obsesionéis con estas cosas que, aunque son importantes, si te posicionas por la palabra clave correcta, es mucho más importante el por qué apareces delante de los resultados de búsqueda, tanto en tu tienda como en YouTube, como en AliExpress, como en Amazon, como en donde sea. Es muy importante que sepamos dar respuesta al usuario que tenemos enfrente, y por eso os traigo estas diapositivas. Es decir, que la investigación de palabras clave es parte fundamental del SEO, si no la parte más fundamental del SEO, por lo menos en mi opinión. Por eso quiero que lo tengáis claro, que no os lancéis a escribir a lo loco artículos, fichas de producto. Bueno, pensad, porque todo eso va a tener muchísima importancia. La investigación de palabras clave lo es todo, pero quiero adelantaros una cosa, y es que en AliExpress, si no tienes ventas y no tienes comentarios positivos de tus productos, no vas a tener posicionamiento. Veremos cómo se soluciona, porque tiene solución sencilla. No quiero que te preocupes en absoluto, sí quiero ir adelantando esta información para cuando la veamos en profundidad. Veréis que no tenemos que preocuparnos, porque hay una solución muy sencilla a través de las promociones del propio AliExpress, por lo que vamos a darle solución. Pero sí quiero que sepáis que vamos a trabajar un montón el SEO, el título, las descripciones, etcétera, pero si no conseguimos ventas y comentarios, no nos vamos a posicionar. Veremos cómo se resuelve. Ahora simplemente quiero que quede en tu cabeza esto, para que cuando queramos darle solución podamos hacerlo. Simplemente quería comentarlo. Ahora mismo vamos a entrar ya en la herramienta de palabras clave de AliExpress, pero antes vamos a ver un concepto, porque nos lo vamos a encontrar en estas estadísticas, y es el concepto, es la métrica GMV, que es el volumen total de ventas de un producto en el marketplace en un periodo determinado. Entonces vais a ver que aparece un montón de este GMV. Bueno, pues que sepáis que es el volumen total de ventas de un determinado producto. Entonces ahora lo vamos a ver, y quería dejaros claro este concepto porque lo vamos a ver ahora. En esta diapositiva tenemos cómo es el estudio de palabras clave de AliExpress, pero mejor verlo en vivo para que veáis cómo funciona. Me parece una herramienta realmente buena en la que podemos pasarnos horas, y creo que merece la pena. Si hago clic aquí en vender en AliExpress, inicia sesión, le digo acceder ahora. Me voy a analítica, y dentro de analítica, análisis de keyword. Hago clic aquí. Vamos a ver todo el panel, Lo vamos a poner patas arriba, lo vamos a ver completamente. Pero en este caso concreto quiero que veamos este estudio de palabras clave, porque me parece que es fundamental, incluso antes de empezar a meter los productos, como veremos más adelante. Bueno, vamos a ver, aquí estoy en análisis de palabras clave, pero antes quiero hacer clic en estas otras opciones para que veáis a qué me refería con lo de GMV, porque podemos ver el volumen total de ventas de una determinada categoría, y también lo podemos ver por país. Entonces lo quiero ver, y aquí vamos a ver que estas estadísticas, vámonos mejor en análisis por país, para que veáis a qué me refiero. Todo esto, como os digo, nos lo vamos a ver completo. Y aquí lo que voy a hacer es ponerlo en inglés, porque esta traducción no está perfecta, y prefiero ponerlo en inglés, que me parece que se va a entender mejor. Entonces voy a hacer, aunque parezca una contradicción, creo que se va a entender mejor, porque la traducción es automática y no está perfecta. Entonces, bueno, como podéis ver, no os lo he explicado, pero aquí en default puedo hacer clic en lenguajes y puedo cambiar de uno a otro. Entonces, en esta matriz que vemos aquí, lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor. Aquí puedo ver que me diga qué países tienen un volumen de ventas mayor, y además un mayor crecimiento. Aquí, cuál es el volumen de ventas mayor y un crecimiento más bajo, es decir, que el volumen de ventas es muy grande, pero está creciendo a un volumen más pequeño. Aquí abajo puedo ver que tiene un volumen de ventas pequeño, pero que el crecimiento es alto, es decir, que ahora están vendiendo poco, pero el crecimiento es alto. Y aquí me puedo encontrar con un volumen de ventas bajo y un crecimiento bajo. Esto nos puede venir muy bien, porque, como os digo, si yo me vengo un poco más arriba, aquí yo puedo filtrar por una categoría concreta, y puedo ver esa categoría qué tal se vende en un determinado país, y eso me puede ser muy útil, porque como veremos aquí, por ejemplo, desde España podemos vender a toda Europa, y puedo ver que el tipo de producto que yo tengo,
cuál es el mercado al que me puedo dirigir, que me puede venir mejor. En este caso, que ya os he enseñado la traducción de estos enunciados, lo voy a volver a poner en español y vamos a ver estas categorías y vamos a ver cómo nos funciona. Voy a hacer clic en OK. Y ahora, aquí donde pone electrodomésticos, puedo filtrar por la categoría que yo quiera. Entonces, por ejemplo, me voy a venir a zapatos, dentro de zapatos me puedo ir a cualquiera de estas categorías y me voy a ir, por ejemplo, a sandalias. Entonces, en este caso concreto, cuando cargue, creo que ya ha cargado, me dice cuáles son los países que si yo quiero vender sandalias, mejor me viene. Por ejemplo, me dice que recordar que el primer cuadrante es los que más los que más ventas tienen y además los que más está creciendo. Y me puedo dar cuenta, por ejemplo, que España está a la cabeza, luego Rusia, Francia, Reino Unido, etc. Si sigo bajando y me vengo a análisis de palabras clave, vamos a ver algo que también es realmente interesante. Vamos a poder ver cuáles son las palabras clave que está buscando el usuario dentro de la categoría que nosotros le digamos y además dentro del país que nosotros le digamos. Por ejemplo, si hago el mismo ejemplo y me vengo a la categoría zapatos, sandalias, podemos ver que ahora van a aparecer aquí las búsquedas más populares dentro de esa categoría. Veis que me aparecen cosas en ruso porque aquí no he filtrado por el país, entonces me aparecen por todos los países. Si en este caso hago clic en España, me va a decir cuáles son las palabras clave que más se están buscando dentro de esa categoría. Por ejemplo, sandalias de las mujeres, sandalias de verano para mujer, sandalias de mujer. Es decir, que yo puedo ver aquí cuáles son las palabras clave que tengo que tener en cuenta dentro de mis artículos. Luego veremos que AliExpress nos dice una manera concreta de hacer los títulos de cada uno de los productos. Lo veremos más adelante cuando estemos concretamente añadiendo los productos dentro del propio AliExpress, pero veremos que el título es una parte fundamental del SEO y además nos dice AliExpress cómo lo tenemos que hacer y esa forma que nos dice AliExpress que lo tenemos que hacer tiene mucho que ver estas palabras clave más buscadas, que nos recomienda añadirlas en el título del producto que tenga que ver con estas palabras. Vemos también, estas son las más populares, pero puedo también filtrar por las que están teniendo un aumento de búsquedas, aquí las podría ver, y también puedo ver el long tail, que también lo veremos un poquito en la presentación que tenemos hoy, es aquellas palabras clave que no tienen tanto volumen de búsquedas, que son más largas, que son palabras clave puede que se busquen menos, pero puede ser que la conversión sea mayor. Entonces, esta long tail también vamos a poder encontrar algunas palabras que nos pueden ser muy interesantes. Como podéis ver, el propio AliExpress nos da nuestras herramientas, viene un montón de cosas más que veremos más adelante, nos viene con un montón de herramientas para que podamos estudiar estas palabras clave. Lo interesante no es venir a esta herramienta y simplemente ponernos a buscar, lo interesante es que tengamos ya cosas pensadas y cuando lo busquemos aquí podamos sacar conclusiones. Algo que me ha gustado también un montón es que aquí puedo comparar varias categorías, es decir, si yo aquí donde pone electrodomésticos, vamos a ver, voy a poner por un lado que voy a zapatos y aquí voy a poner sandalias, por ejemplo, y ahora lo voy a comparar con otra categoría y de esta forma puedo ver cuál de ellas me puede ser más interesante trabajarla. En este caso me voy a ir también dentro de zapatos y en vez de sandalias voy a poner botas. Entonces me va a decir dentro de AliExpress cuál de las dos funciona mejor. En este caso me está diciendo que funciona mejor las sandalias que las botas. Aquí tengo todos los países, puedo filtrar más y decirle, por ejemplo, concretamente en España. Bueno, en España pasa lo mismo, puedo ver que funcionan mejor las sandalias que las botas. Y además me da un montón de información que me puede resultar muy, muy interesante. Os recomiendo que le echéis un ojo porque os puede ayudar mucho. Como podéis ver, esta es la herramienta de palabras clave que nos proporciona AliExpress. Os recomiendo que lo veáis con calma, dependiendo del producto que tengáis, y además recordar que esta herramienta nos va a servir también para saber qué mercado nos puede llegar a ser más interesante. Hasta aquí sería el vídeo si solo te interesa esta parte de AliExpress, pero quiero profundizar un pelín más sin volvernos locos de cómo se hace esta investigación de palabras clave fuera de AliExpress. Como os digo, si lo que te interesa es
solo AliExpress, puedes dejar de ver el vídeo aquí y irte al siguiente vídeo de AliExpress o al anterior si no lo has visto. Pero en este caso, para aquellos que no tengáis experiencia en la investigación de palabras clave, voy a contaros algunas cositas más, no en profundidad del todo, pero sí algunas cositas que pueden resultaros útiles. Cuando estamos haciendo una investigación de palabras clave fuera de AliExpress, en Google, para ver qué palabra clave puede funcionar bien, os recomiendo que hagáis varias cosas. Por un lado, que veamos cuántas veces se busca esa palabra clave, quién es nuestra competencia y si aparecen anunciantes de Google Ads. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Si me vengo a Chrome, al navegador, voy a entrar como incógnito, con estos 3 puntitos puedes entrar como incógnito o con este comando de letras, y entonces aquí voy a poner, por ejemplo, zapatillas running, por ejemplo. Y podemos ver que me aparecen aquí un montón de anuncios, es decir, aquí veis que pone anuncio, ponen un montón de anuncios. Si aparecen muchos anuncios, cabe pensar que es porque estas personas están esperando un retorno de la inversión, por lo que si salen muchos anuncios, es muy probable que esa palabra clave que estás buscando tenga ventas, y si tiene ventas es interesante. Si por lo que fuera haces una búsqueda y no te aparece ningún anunciante, como tengo un poquito más adelante, sospecha. Entonces, por un lado, queremos saber el volumen de búsquedas, que ahora os digo una manera sencilla de hacerlo. Os voy a decir varias, pero os voy a decir una muy sencilla. La competencia, si es fuerte o no fuerte, tenemos que investigar un poquito cómo es nuestra competencia y el número de anunciantes, como os estaba comentando. ¿Cómo podemos saber el número de búsquedas mensuales? Hay muchas maneras de saberlo. Lo podemos saber con esta extensión para el navegador que se llama Keyword Surfer, que yo la tengo instalada y lo vamos a ver. Lo podemos ver con el planificador de Google Ads. Os lo comento para el que quiera que vaya a Google o a YouTube y busque planificador de Google Ads para que vea cómo funciona. Google Trends, una herramienta gratuita que es Nailpatel, ahora lo vamos a ver, y luego herramientas muy buenas pero de pago como son Ahrefs, Semrush o Sistrix. En este caso voy a usar Keyword Surfer, que simplemente es una extensión que, si yo vengo a mi navegador y pongo extensión Keyword Surfer, yo ya la tengo instalada, pero es para que vosotros, si la queréis instalar, que ponéis eso en el navegador, que extensión Keyword Surfer, hacéis clic en el resultado que os aparece y aquí yo ya la tengo instalada. Simplemente, una vez que la tienes instalada, si yo luego voy y hago una búsqueda en Google, por ejemplo, voy a poner simplemente Telas Password, vais a ver que me aparece aquí arriba el número de búsquedas que tiene esta palabra clave en España. Entonces, en este caso me está diciendo que se busca 1900 veces en España. Es una cifra que me interesa mucho saber, porque si yo pongo algo que lo busca muy poca gente y además la venta es pequeña o el precio es pequeño, pues puede que no me merezca la pena lucharlo. En cambio, si la gente sí que lo busca, pues puedo pensar en que si me posiciono me va a venir muy bien. Además, si me doy cuenta, me vienen aquí pues diferentes palabras clave relacionadas con las que yo he escrito aquí y me dice su volumen de búsquedas, por lo que es algo que me viene muy bien. Como os digo, no me quiero extender porque hay muchos vídeos de esta herramienta Keyword Surfer, pero aquellos que no tengan idea de cómo ver estos datos, que sepáis que lo podéis hacer de esta forma. Si me vuelvo a la presentación, hay otra herramienta de Nailpatel que se llama Ubersuggest, que también me lo va a permitir hacer. Además, casi todas estas herramientas, los datos los capturan de Google, por lo que nos va a poder dar una idea bastante fidedigna de lo que pasa. Es decir, que si yo pongo aquí Telas Password, a ver si lo escribo bien, y encima tengo puesto en España, que lo podría filtrar, pues vamos a poder ver que aquí me dice cuántas búsquedas tiene, pues me dice 1900, y aquí me va a ayudar con otras palabras clave. Si os dais cuenta, este 1900 coincide con el 1900 que me decía esta otra extensión, por lo que cabe pensar que estará muy cerca de la realidad, o al menos que ambos sacan el dato del mismo lugar, que como os digo es Google. Bueno, pues estas herramientas me van a poder ayudar a saber qué palabra clave me puede ser más interesante. Por poner un ejemplo, si yo veo tela bebé tiene 480 búsquedas, tela infantil 1900. Bueno, pues si tengo que luchar una de las dos, tendría que ver cuánto de fuerte es la competencia para decidir si me quiero ir a por esta que tiene menos búsquedas o quiero ir a por la que más búsquedas tiene, dependiendo de, primero, el volumen de
clientes que me puede traer y por otro lado cuán de fuerte es la competencia. Entonces, bueno, es algo que me puede ser muy interesante. Como os digo, aquí os he dejado este pequeño listado para que si tenéis alguna duda me podéis preguntar, pero también si buscáis sobre estas herramientas vais a ver que hay un montón de información y que es algo que está muy bien. Una manera que he dejado para el final, pero es la más sencilla y a mí me gusta un montón, es el autocompletado, porque AliExpress, si queremos vender en AliExpress, por seguir con el ejemplo, podemos empezar a escribir y el autocompletado que nos va a devolver son aquellas palabras clave que más buscan los usuarios, por lo que si yo me vengo a AliExpress y pongo aquí telas, por seguir con el ejemplo, y veis que me empieza a decir otras palabras clave, telas de algodón por metro, telas password algodón, es decir, que me va a decir un montón de ideas que quizá puedan ser interesantes si es mi nicho, por lo que con el autocompletado, tanto de AliExpress como de Amazon, como del propio Google, nos va a dar una información que nos puede servir. Otra forma de hacer una investigación de palabras clave es si ya tenéis una web. Si tenéis una web, podemos sacar muchísima información de Google Analytics, por supuesto, pero también de Google Search Console, porque nos va a decir por qué palabras clave aparecemos en el buscador de Google y además vamos a poder sacar ideas de qué palabras clave podemos explotar mejor de lo que lo estamos haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo abro Google Search Console y vengo a rendimiento, tengo que marcar esta opción donde pone posición media y aquí me voy a encontrar con lo siguiente. Fijaros, si yo coloco por impresiones, me va a decir qué palabras clave están sacando más impresiones, pero me va a decir también cuántos clics consigo de cada una de esas impresiones. ¿Por qué es interesante? Porque si veo que en Google salgo un montón, pero vienen pocas visitas a mi web, es decir, mirar estos dos ejemplos. Aquí estoy consiguiendo 96 visitas, mientras que aquí estoy consiguiendo solo 468 y el volumen de impresiones es parecido. Bueno, pues tendría que ver por qué pasa esto. Entonces, muchas veces una palabra clave que ya nos está posicionando en nuestra página web, podemos sacarle más rendimiento revisando estos datos. Por ejemplo, hay una cosa que suele suceder, en este caso es muy parecido, entonces no me vale para lo que os quiero comentar, pero por ejemplo, aquí, tanto el primer resultado como el tercero, tengo aquí 20.000 impresiones. Estas impresiones lo que significa es que cada vez que alguien busca esta consulta en Google, sale mi página web, se impresiona en Google y el clic es las veces que la gente hace clic para venir a mi web. Podemos ver que aquí con un número de impresiones parecido, aquí tengo muchos menos clics. Normalmente cuando tienes pocos clics lo que significa es que estás en la primera página de Google, pero estás más abajo, estás en la posición 7, en la posición 8, 9 y fijaros que aquí con menos impresiones tengo un volumen de clics mucho más alto que en estas otras situaciones y eso es porque estoy el primero, a veces el segundo. Bueno, pues este número de 1,2 significa eso, que a veces estás más arriba o a veces más abajo, pero que estoy entre la posición 1 y la posición 2, por lo que si yo tengo una palabra clave que tiene muchas impresiones y pocos clics, significa que seguramente esté en la primera página de Google, pero abajo, por lo que si esa página la mejoro y consigo que escale posiciones, voy a conseguir un posicionamiento mejor de esa palabra clave. En vez de buscar o luchar por otra palabra clave, con menos esfuerzo puedo intentar mejorar el posicionamiento de una palabra clave que ya se está posicionando, por lo que me parece que puede ser muy interesante entrar dentro de vuestro Google Search Console si tenéis página web para poder hacerlo. Pero bueno, lo que os quería comentar es que hay un montón de formas de hacer estudios de palabras clave. Luego tenemos también Google Ads o el antiguo Google AdWords, como lo llamamos los antiguos, en el que podemos poner una palabra clave y nos da el número de visitas que tiene, pero con las herramientas que os he comentado no os haría falta entrar aquí, aunque realmente nos daría Google Ads, nos da una información más exhaustiva, pero para ello hace falta que tengas una cuenta de anunciante en vigor para que te funcione. No os complico, con lo otro que os he comentado estaría estupendo. Bueno, pues gracias a este estudio de palabras clave, yo en su día hice una página web sobre este tema y me funcionó muy bien. Entonces, bueno, quiero que sepáis que el estudio de palabras clave te puede llevar al éxito o al fracaso. Long tail, fundamental, es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces nos quedamos absortos en el número de búsquedas, pero no nos damos cuenta que cuanto más número de personas que buscan algo, significa que
seguramente sea una palabra clave más genérica, pero las ventas están en cosas concretas. Por poner un ejemplo, mucha gente puede que esté buscando camisetas, pero es probable que esa palabra clave te traiga menos ventas porque camisetas no tenemos muy claro lo que busca el usuario. En cambio, algo más concreto sería camisetas azules y algo todavía más concreto sería camisetas americanas azules. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuanto más concreto, menos gente va a venir, pero muchas más ventas es probable que nos dé. Como os decía antes, si busquéis algo en Google y no aparecen anunciantes, sospecha, o has descubierto un nicho nuevo o lo que es muy probable es que ese nicho de negocio no sea rentable. Sí que te recomiendo que hagas la búsqueda con Chrome de incógnito, porque muchas veces de tanto hacer búsquedas a nosotros mismos nos dejan de salir anuncios y por eso os lo comento. Bueno, cuando hice el estudio de zapatillas Kawasaki, como os estoy comentando, aparecían un montón de anuncios y con todo esto, por eso me lancé a hacerlo. El objetivo principal de que hagas un estudio de palabras clave es que seas capaz de aportar más valor a tu página web, a tu ficha de producto, a tu artículo en el blog. El objetivo que nosotros queremos salir en Google, queremos hacer ese SEO, pero realmente si tú quieres salir, como Google está buscando el mejor contenido, lo que tienes que hacer es intentar descubrir la intención de búsqueda del usuario, y cuanto más descubras el por qué un usuario hace una búsqueda, mejor le vas a ayudar y Google te va a estar deseando posicionar. Por eso es tan importante aportar valor y aportar valor. Veis que es lo que más repito, aunque voy rápido porque no os quiero aburrir. Aporta valor real en tu ficha de producto, en tu blog, en tus redes sociales y pasarán cosas bonitas. Ahora os quiero comentar esto que me parece que es lo más complejo de todo y lo más importante. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo veáis bien. Y es que cuando tú estás intentando posicionarte, tienes la posibilidad de posicionarte por palabras clave transaccionales y por palabras clave informacionales. Es decir, cuando alguien está más cercano a comprar, quiere hacer una transacción, estas palabras clave van a ser muchísimo más rentables. En cambio, si alguien está buscando, por poner un ejemplo, qué significan los colores o qué significa tu nombre, no tiene tanta intención de compra, solo se quiere informar, o cuánto genera Messi, cuánto gana Cristiano Ronaldo. Esas palabras clave no te van a dar ventas, son palabras informacionales. Una cosa que sí cabe destacar es que si alguien ya está en AliExpress, cualquier cosa que busque va a ser transaccional, porque si está en AliExpress se entiende que es alguien que quiere comprar. Igual que si alguien está en Amazon, cualquier tipo de búsqueda que haga ya es transaccional, porque está dentro de un marketplace en el que quiere comprar. Pero esto sobre todo es interesante cuando estamos haciendo investigación de palabras clave fuera de AliExpress, fuera de Amazon. Pero como os dije, os quería comentar un poquito todo esto para aquellos que quieran aprender un poco más allá de simplemente, entre comillas, simplemente porque se las trae AliExpress. Transaccionales, recordar, usuarios preparados para comprar, informacionales, usuarios buscando antes de comprar. He visto un tuit que me ha encantado, que es de Diego Trapero, aquí veis el usuario, y ha compartido una información que me parece realmente buena. Me ha encantado su forma de describir cómo son las palabras transaccionales y las palabras informacionales. Por eso he hecho más grande esta imagen, pero es esta que veis aquí, de Diego Trapero. En Twitter lo podéis encontrar, que merece muy mucho la pena seguirlo. Bueno, como os digo, él ha compartido en Twitter este gráfico que me ha encantado, y es que dentro de su proyecto ha mostrado cuál es la tasa de conversión dependiendo de si la palabra clave es informacional o transaccional, y además ha hecho otra distinción entre público más cualificado, público no cualificado. Es decir, si tiene un artículo sobre problemas de la impresión 3D, se ha dado cuenta que con ese artículo la conversión más o menos que puede esperar es 1,46. Fijaros que dependiendo de la palabra clave que consiga posicionar, se va a disparar su conversión. ¿Por qué? Porque un usuario no está igual de preparado para comprar que otro, y eso va a depender de lo que esté buscando en Google. Entonces, si alguien busca problemas de impresión 3D, puede que quiera
adquirir un servicio de impresión, pero seguramente lo que esté queriendo es resolverlo con sus propios medios. Entonces la conversión, baja. En cambio, si alguien busca cuánto cuesta el corte láser, fijaros que pasa de 1,46 a un 5,34. Aquí en la propia búsqueda, porque seguramente se haya posicionado por cuánto cuesta el corte láser, en la propia búsqueda ya vemos que hay una intención de compra, por lo que aumenta un montón esta conversión. Y si alguien busca servicio de impresión 3D en Madrid, fijaros que eso ya es súper concreto, entonces la conversión esperada se dispara. Entonces tenemos que intentar pensar de la misma manera, qué palabra clave está más cercano a la compra del usuario. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de palabras clave, transaccional, informacional, y dentro de informacional que sea más cualificado o menos cualificado. Este gráfico que ha compartido Diego Trapero me parece súper significativo y me parece muy acertado. Otra cosa fundamental y cada vez más en el estudio de palabras clave es la intención de búsqueda. Hace un tiempo simplemente nos preocupábamos por el palabra clave, número de veces que lo buscan, ya está. Pero si nos damos cuenta, no todo el mundo buscando una palabra clave está buscando lo mismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si alguien busca chorizo, puede estar refiriéndose al embutido o a un ladrón. Y si nos damos cuenta, son cosas muy distintas entre sí. Entonces tenemos que saber que cuando alguien busque algo, qué quiere hacer esa persona, y eso nos va a dar una rentabilidad muy alta si nos ponemos en los pies de la persona que está buscando. En este caso esta es muy obvia, mejores móviles para vídeo. Y fijaros lo que pasa, que Google intenta resolver la intención de búsqueda sin dar un clic al usuario al que ha generado esta página, por lo que Google por un lado nos va a dar visitas y por otro lado nos las quita. Esto sería otro debate, pero Google cada vez más intenta resolver la intención de búsqueda dentro de su propio buscador sin darte la visita. Y como os digo, eso es otro detalle, esa es otra batalla que creo que es mejor que no nos metamos ahora. Y también os he compartido aquí un artículo que me parece muy bueno en el que explican esto de la intención de búsqueda. Está muy bien explicado por este pedazo de artículo, que no es lo mismo que alguien busque una palabra que otra persona busque esa misma palabra. Os lo dejo ahí también en las notas porque me parece que es muy relevante y está muy de actualidad la intención de búsqueda. Otra cosa fundamental es, ¿conoces a tu público objetivo? Si es que sí, genial, pero lo puedes conocer mejor. ¿Cómo lo puedes conocer mejor? Pues en preguntas y respuestas, como en foros, en Quora, que es un portal que está genial para ver preguntas y respuestas, o Yahoo Respuestas, que ya está un poco más en desuso, pero Quora, en este caso, o los foros, nos pueden ayudar un montón. Answer the Public, para el que no lo conozca, es una página que tú le das una palabra clave y te devuelve qué búsquedas, qué preguntas lanza el usuario a Google con esa palabra clave. Entonces, Answer the Public, si yo sigo con el mismo ejemplo y aquí pongo telas patchwork y le digo que me busque en España y le doy a buscar, me va a devolver, va a tardar un poquito, pero me va a devolver ahora. A ver, aquí va a generar un gráfico, me va a decir qué búsquedas relacionadas con preguntas le lanza la gente a Google. Entonces os va a dar ideas de qué le preocupa a los usuarios. Bueno, pues aquí podemos ver cómo hacer password telas, cómo pegar telas. Mirad, esta tiene que ver con que la gente quiere hacer algo que no sabe. Esto nos valdría para nuestro artículo del blog, cómo doblar telas password, cómo combinar telas, cómo coser. Bueno, podemos ver que hay un montón de preguntas que nos pueden dar ideas para tanto transaccionales como informacionales, y aquí lo podemos ver y nos va a ayudar como comprarte las password, comprarte las password online, comprar en Amazon. Bueno, aquí podemos ver que hay un montón de palabras clave y algunas de ellas nos pueden dar ideas buenas. Otra forma de conseguir esta información, como se estaba comentando, es buscar dentro de las preguntas de los propios usuarios en Amazon o en AliExpress. Si yo me vengo a AliExpress y me voy a cualquier producto, por ejemplo, me voy a ir, a ver, aquí, me voy a este producto, por ejemplo. Entonces yo puedo ver, vamos a ver, a este mismo, lo estoy haciendo al azar, por lo que no sé ni lo que me voy a encontrar, pero aquí veo que tiene un montón de valoraciones, y entonces puedo ver aquí que la gente qué es lo que le preocupa, qué es lo que le gusta, las preguntas que se hace. Entonces, bueno, en este caso veo que la gente está muy contenta, y aquí podría revisar si hay alguien que dice algo interesante. Y tanto Amazon como AliExpress nos permite ver preguntas, vamos a ver si está por aquí, las preguntas que suelen hacer los usuarios
usuarios, por lo que puedo ver en otros productos, como puede ser este, a ver si lo encuentro por aquí, si hay preguntas y respuestas. Podemos revisar qué preguntas se hace la gente. Entonces, bueno, aquí, bueno, de este producto no lo encuentro, pero me puede ser muy interesante tener esta información, por lo que leeros los comentarios que hace la gente, leeros las preguntas y respuestas. Por ejemplo, si me vengo a Amazon, lo mismo, si me voy a cualquier producto, por ejemplo, esta silla, vamos a ver que tenga ventas, tiene un montón de ventas, y aquí además vamos a ver, aquí están las preguntas y respuestas. Este producto, como también ha sido al azar, no me vienen, pero sabéis que aquí suelen aparecer una ristra de preguntas que hace la gente y me puede ser muy útil ver las preguntas que hace la gente. Pero si me vengo más, aquí están, aquí no las encontraba. Aquí veo qué preguntas hace la gente, por lo que esto es lo que le preocupa a la gente, y puedo revisar estas preguntas para ver si alguna de ellas me da indicativo para poder mejorar mis propias descripciones y mi estudio de palabras clave, por lo que todo esto de preguntas y respuestas también nos va a ayudar un montón. Recuerda, contenido original siempre, porque si no, no nos vamos a posicionar lo mejor escrito posible y ver las preguntas y respuestas que nos aparecen tanto en Amazon como en AliExpress. Hemos llegado al final y os quiero poner deberes, y espero que hayáis hecho los deberes del primer vídeo, que era daros de alta en AliExpress, porque vamos a poder poco a poco empezar a trabajar más dentro de AliExpress. Ahora todavía hemos hecho hoy el estudio de palabras clave dentro de AliExpress, pero poco a poco vamos a estar cada vez más dentro, y si no tienes una cuenta de AliExpress no vas a poder seguir este curso. Pero intenta hacer un estudio de palabras clave con lo que has visto, con las herramientas que tenemos de fuera de AliExpress. Haz lo propio con la herramienta del propio AliExpress, y luego te recomendaría que para tu uso interno te hagas un Excel en el que pongas pues la palabra clave, las búsquedas mensuales que tiene esa palabra clave, si la palabra clave es transaccional o informacional, porque esto te va a mostrar el camino para poder hacer un estudio de palabras clave de palabras que realmente convierten. Busca también sinónimos, porque luego la gente lo busca de diferentes maneras y te puede ser muy útil, y revisa qué páginas están posicionadas, porque esta es nuestra competencia. Y también te recomiendo que veas qué preguntas son las más frecuentes sobre tus tipos de productos, tanto en Amazon como en AliExpress. Espero que os haya gustado, que no se haya vuelto loco la cabeza con todo lo que hemos visto. Hemos visto un montón de cosas, algunas he pasado un poquito por encima, porque recordar que el curso es de AliExpress, pero también quería que para aquellos que no estuvierais dentro de todo esto, tuvierais hilos por los que podáis atacar todo lo que estamos viendo. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!